como lo hacemos siempre, antes de ir al texto que vamos hoy, vamos a hacer un repaso rapidito, muy rápido, de lo que vimos la semana, de algunos aspectos, no todo, porque sería imposible desarrollar todo lo que vimos la semana pasada. Vamos a ir a unos versículos que nos recuerdan algunas cositas. Juan, capítulo 6, versículo 57 dice: como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Miren qué hermoso es esto que está diciendo Jesús. Esto se desarrolla en el contexto de los eventos posteriores a la alimentación de los 5,000, cuando las personas van a buscarlo para que les dé pan. Y él dice, como el Padre que ¿qué? Que vive, me envió, y yo ¿qué? Vivo por el Padre. Asimismo, dice, el que me come también vivirá por mí. En un solo versículo, el énfasis que pone Jesús en la vida. El Padre vive, yo vivo por el Padre, y el que me come vivirá por mí. En el contexto sabemos que vivir es el creer, el estar alimentado por el Cristo mismo, ¿no? Y que Él haga parte de nosotros en todo nuestro ser. Más adelante, apenas unos versículos más adelante, en el 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Los esfuerzos humanos, en algunas versiones dicen la carne, creo que dice, no sirve para nada. Y después dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente, en un solo versículo, cuánto énfasis hay ¿en qué? En la vida, en la vida. Por eso Juan 1:3, allí este mismo evangelio, dice que el verbo es la vida y la vida es la luz de los hombres. La vida, vida, permanentemente vida, está hablando Jesús. Pablo, años más adelante, cuando escribe la carta a los Corintios, dice en el capítulo 15, versículo 45, las Escrituras nos dicen, el primer Adán fue hecho un ser viviente. Y pues no vamos a ir a Génesis, los invito a que se conecten el miércoles, los que no se conectan, para que estamos hablando de esto. Pero dice, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y a veces pasamos muy rápido esta verdad de la vida que da Cristo. Nos enfocamos en verdades maravillosas, preciosas, la justificación, la redención, el perdón, la gracia, la propiciación, en fin. Pero a veces como que no recordamos con la misma alegría que estábamos muertos. Y Cristo nos ha dado vida. Hace 8 días veíamos un gráfico que nos ayuda a entender un poco qué es lo que hace Cristo. Y hablábamos de un pedazo de carne que ponemos en un vaso y un pedazo de carne muy similar, o podría ser el mismo, que ponemos en el estómago. Y hablábamos que pasado el tiempo, el pedazo de carne que está en el vaso se va a mantener igual. Pero el pedazo de carne que está en el estómago va siendo digerido, va siendo parte
del cuerpo. Se va convirtiendo en células, en músculo, se va volviendo el cuerpo de aquel que lo comió. Y esta mañana yo comí huevos, arepita. Si tienen hambre, olviden lo que estoy hablando. Pero podríamos decir que esos huevos y esa arepita es la que está predicando en este momento, porque entró a mi organismo y ahora es parte de mi organismo, ha sido digerido y ya es parte de mi organismo. Cristo nos dice que comamos de Él, y se refiere a esa acción de que Él sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestro ser, se evidencie en lo que somos, pensamos, hacemos. La razón por la cual existe una iglesia no es para hacer o para practicar una religión, es para que Cristo sea evidenciado, para que Él se manifieste a través de la iglesia, por la iglesia, en la iglesia. Si la iglesia simplemente son reuniones, el propósito de Cristo no está siendo realizado, no se está llevando a cabo. Es necesario que Él sea parte de nuestra vida. Estábamos hablando de este ejemplo en el grupo del Rosario, y me encantó algo que dijo Vicky. Vicky dijo, hace un tiempo, no sé hace cuánto, el médico me prohibió que comiera auyama, ¿cierto? Porque estaba volviéndome amarilla, tenía ciertos problemas por la cantidad de auyama que estaba comiendo. Es decir, la auyama se le veía a Vicky, a donde iba. Vicky podía decir, la auyama vive en mí. Yo vivo en la auyama y la auyama vive en mí. Mi color es el color de la auyama. Es más, no sé cuáles órganos, pero algunos órganos estaban siendo impactados por la cantidad de auyama. La pregunta es, nosotros estamos evidenciando a Cristo del cual comemos. Cuando nos oyen hablar, dicen, ¿se le ve la auyama? Cuando nos ven caminar, ¿tiene color de Cristo? ¿Habla como Cristo? ¿Sirve como Cristo? ¿Se niega como Cristo? ¿Ha muerto y ha resucitado en Cristo? Eso es ser iglesia. Eso es estar en Cristo. Cristo no vino, no se hizo hombre. Imaginen ustedes, el verbo eterno, y eterno quiere decir que está por fuera del tiempo, se mete en la dimensión tiempo, se mete en la dimensión espacio, se hace uno como nosotros, se hace siervo, y no solamente eso, sino que pudiendo escoger nacer en el mejor lugar, en la mejor familia, o en una familia religiosa con mucha influencia, no elige nada de eso, sino elige el sitio más humilde, la familia más humilde, y termina en la cruz. ¿No les parece que sería muy tonto pensar que el Verbo Eterno hace todo eso para que nos reunamos a oír sermones y a cantar? Y sería, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, personas, grandes líderes que mueven masas, se levantan y logran levantar masas y que los sigan, y no son Dios, pero estamos hablando de Dios. ¿Dios hace todo eso para fundar una religión?
No tiene ningún sentido. Él imparte vida porque esa vida se ve en su iglesia. Expresamos a Cristo si somos iglesia. Hace 8 días les ponía un ejemplo bobo realmente. No sé si alguien lo ha hecho. Y es que hoy no está Daniel, entonces voy a invitar a Henry, que a la salida lo invito a pizza. ¿Recuerdan el ejemplo? Lo invito a pizza. Y cuando sale le digo, Henry, vamos allí al salón de atrás. Y le digo, le saco el menú. Ese es el menú. Denme un segundito. Y le comienzo a leer el menú. Y ahí dice los ingredientes, dice de todo lo que consta. Y le entrego el menú y le digo, bueno, que estés muy bien. Salúdame a Rocío. ¿Cómo queda Henry? Yo creo que además de con una enojo conmigo, hombre, ¿qué le pasa? Queda frustrado y hambriado. Por eso, simplemente saber Biblia, simplemente conocer versículos, es como conocer la receta. Pero no alimenta. No alimenta. Es más, nos da hambre. Porque muchas personas dicen, pero qué bonito, ay, yo quisiera vivir eso que usted está viviendo, eso que me está leyendo, qué bonito. Pero si no hay vida, no hay manera de alimentarse. No se puede alimentar. Por eso cuidado con esto. Cuidado con los menús religiosos. Me gustan tales versículos, generalmente los de las promesas. No nos encantan los versículos de las promesas. Me encantan esos son los versículos. Me fascina. Estuvimos leyendo en 2 grupos un texto que se llama, ¿cómo era? El cristianismo según los santos evangélicos, ¿era que se llama? El cristianismo según los santos evangélicos. ¿De qué consta el cristianismo según los santos evangélicos? De los versículos que nos gustan. O sea, hemos llegado al punto que venden la Biblia de las promesas. Y se vende. Y hablábamos ese día, y si vendieran la Biblia de las demandas, ¿cuánto se vendería? Ah, no, es que yo quiero la Biblia de las demandas, saber qué Dios que pide de mí muere. Sirve. Sé el último, pon la otra mejilla. Esa sí no nos gusta. Nosotros buscamos en el menú. Y buscamos en el menú no solamente para lo que leemos en la Biblia, sino también lo que queremos que nos den cuando nos predican. Estamos buscando esto, el menú. ¿Qué me ofreces tú? Predicador, a ver, ¿de qué me va a predicar? Si me gusta, ¿cómo? Si no, sencillamente me paro de la mesa y me voy. Porque no queremos comer Cristo. Queremos comer religión. Queremos comer el Evangelio según yo. Y hemos formado un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Cristo a nuestra imagen y semejanza, que le gusta lo que a mí me gusta. Vamos ahora sí a entrar a la primera carta a los Corintios, que es donde estamos en estas semanas. Y hablábamos que la iglesia de Corinto era una iglesia con dificultades, una iglesia
con situaciones problemáticas. No había un crecimiento sano. Es decir, era un crecimiento bastante raro. Se podría decir que era un cuerpo amorfo. Tal vez si ustedes vieran un bebé que empieza a crecer pero solamente le crece la oreja y un dedo, ¿cómo sería ese bebé a la vuelta de unos años? Una gran oreja y un dedo grande, ¿verdad? Y el resto un cuerpo pequeñito. Algo así estaba sucediendo en Corinto. Era una iglesia que no estaba creciendo de una manera adecuada. Y lo que hace Pablo, reconociendo que son santos, reconociendo que son llamados, reconociendo que el Señor está obrando allí, está un diagnóstico para decirles: aquí hay que tomar cartas en el asunto. No están creciendo sanamente, y eso es la iglesia a la cual le escribe Pablo. Pero Pablo, a pesar de que ve todas estas situaciones, no ve a los hermanos de Corinto. Y esto es algo maravilloso. Él no ve a los hermanos de Corinto. Pablo ve a Cristo en quien habitan estos hermanos. Es decir, aunque reconoce que hay situaciones muy difíciles, que hay situaciones que no deberían estar pasando, él prefiere Cristo lo hace ver a Cristo, no a los hermanos que están en situaciones difíciles. Y Pablo ama a Cristo en quien estos hermanos habitan. Y esto así como la semana pasada abordamos básicamente el versículo 9, lo voy a ver rápidamente. Dice el versículo 9 del capítulo 1: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Rápidamente, ¿qué es comunión? Exactamente, nosotros en el Padre y en el Hijo, no entre nosotros. Y estuvimos revisando la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice: los que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, vuelvo y lo leo. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y esto es donde uno dice: ay, qué bonito, hay comunión. Pero Juan explica cuál es esa comunión. Dice: en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión no es entre nosotros. Incluso uno podría tener muy buena amistad con personas que ni siquiera son cristianas, pero eso no es comunión. La comunión es con el Padre y con el Hijo. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice: pero el que se une al Señor es uno con Él en espíritu. Es uno con Él en el espíritu. Es decir, nos hacemos uno con Él. Y lo que veíamos, lo estoy mirando rápidamente porque fue lo que vimos hace 8 días. La comunión la disfrutan con el Padre y el Hijo, quienes habitan en Cristo. Por fuera de Cristo, amistades, cariño, familiaridad, muchas cosas. Pero la verdadera comunión solo se da en Cristo. ¿Por qué? Porque participan de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina, esa vida que imparte Cristo, está en las mismas personas. Está en Sadi y en mí. Y como en Sadi está la misma vida que en mí, los dos estamos en el mismo cuerpo, por eso hay comunión. Y vamos a mirar rápidamente otro versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 11. En esta nueva naturaleza, ¿cuál es esa nueva naturaleza? Exactamente. ¿Cómo se llama la nueva naturaleza? ¿Cómo se llama la nueva naturaleza? Cristo. Cristo se llama la nueva naturaleza. ¿Y cómo se llamaba la antigua naturaleza? Adán. ¿Nueva naturaleza cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la antigua naturaleza? Adán, exactamente. En esta nueva naturaleza
No hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Ya no hay diferencia. Ya lo que nos separa ya no existe. No, es que esta persona tiene más educación que yo, o tiene menos dinero que yo, o tiene una situación diferente a la mía, o es de una raza diferente. No, eso ya no existe. Estamos en el mismo cuerpo. Todos somos uno, porque Él es todo y está en todos. Por eso, ya para terminar lo que vimos la semana pasada, la iglesia no se puede confinar en un lugar. Todo lugar reúne a algunos miembros y otros que no lo son. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿quién es? ¿La iglesia quién es? Cristo. La iglesia es Cristo. La iglesia no es una reunión, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un lugar. La iglesia es Cristo. Cristo es la iglesia. No iba a poner este gráfico, menos mal que lo puse para recordar lo que estuvimos revisando. Esta esfera es la iglesia, es Cristo, el cuerpo de Cristo, exactamente. Esa iglesia, esta esfera es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo están los miembros. Allí están los miembros que van madurando. Unos están verdecitos, otros van más maduritos. Van madurando. La idea es que todos vayan madurando, que no se queden verdes. Ese era el problema que tenía la iglesia de Corinto, que algunos miembros estaban creciendo y otros no estaban creciendo. Por eso es que Jesús dijo en Juan que la rama que no daba fruto, ¿qué? Porque está enferma. El fruto se tiene que ver. Se tiene que ver. Todo el que está en Cristo va creciendo. Es parte de estar en Él. Porque la rama va dando fruto. Pero veíamos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra pues está habitado por personas naturales. Y más adelante en el capítulo 2 vamos a ver que las personas naturales se refiere, Pablo, es a las personas que no son espirituales, es decir, que no tienen al Espíritu Santo, al Espíritu vivificador, al Espíritu que da vida, que es Cristo. O sea, están muertos porque no tienen al Espíritu vivificador, por lo tanto, están muertos. Y estos punticos que vemos afuera. ¿Qué es la iglesia local? ¿Cuáles características tienen las iglesias locales? En las iglesias locales que están en este lugar y que no podemos identificar, pero solamente Cristo lo sabe, se reúnen personas que son del cuerpo de Cristo y también personas que son naturales. Nosotros no podremos saber quiénes son, quién es quién, pero ¿a quién conoce Cristo? A los que están en Él. A esos es a los que les dice: yo te conozco, tú eres parte de mi cuerpo, yo habito en ti, tú habitas en mí. Es a estos. Y de afuera, que incluso puede ser pastores, evangelistas, maestros, les va a decir un día: yo no te conozco. Pero ¿cómo que no? Fundé 10 iglesias, prediqué 40 años. Yo no te conozco, apártate de mí. Porque aunque hiciste todo esto y estuviste en muchas reuniones, nunca has sido parte de mi cuerpo. Esa es la realidad. Amemos al Señor, que Él, por su Espíritu Santo, nos lleve a clamar: Padre, Padre, Abba, Padre, porque hemos nacido de nuevo. En el plan eterno de Dios, la iglesia es uno con Cristo, y la iglesia refleja la gloria de Cristo, pues actúa y vive como Cristo. ¿Quién le da la gloria al Padre? El Hijo. El Hijo es el que le da la gloria al Padre.
Y entonces nosotros, no recuerdo en dónde estuvimos hablando en estos días, que Jesús dice, yo no recibo gloria de hombres. ¿Cómo así? Entonces yo no le puedo darle gloria al Padre, no le puedo darle la gloria a Dios. ¿Sí puedo o no puedo? ¿Quién es el que le da la gloria a Dios? El Hijo. Si yo estoy en el Hijo le da la gloria al Padre, y como yo estoy en Él, está siendo glorificado el Padre. Solamente quien está en el Hijo glorifica al Padre, porque es el Hijo el que glorifica al Padre. Por eso es importante saber que hemos nacido de nuevo. Solo el que está en Cristo, solo el que ha resucitado con Cristo, el que ha nacido de nuevo, glorifica al Padre, porque glorificar al Padre no es una acción, es la vida misma. Todo lo que hacía Cristo, todo lo que hacía Jesús en todo momento glorificaba al Padre. Cuando caminaba, cuando comía, cuando hablaba, en todo momento glorificaba al Padre. Glorificar no es una acción, no es un canto, no es una reunión, no es una oración, es nuestra vida en Cristo expresando a Cristo. Expresando. ¿Por qué? Porque como habitamos en Él, operamos en Él. Él es nuestra substancia, y al ser nuestra substancia se evidencia, como la llama. Se evidencia. Podemos engañar a todos los demás. Cómo habla de bonito, cómo obra de bonito, cómo sabe de Biblia. Es el primero que llega a las reuniones y el último que se va. Pero si no sabemos a Ullama y no sabemos a Cristo, seguimos muertos. Solamente lo podemos glorificar estando en Él. Ahora sí vamos a 1 Corintios. La iglesia es Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Alcanzamos a ver algo la semana pasada. Vamos a terminar. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La pregunta era, ¿cómo se hace esto? Y voy a ir rápido en esta primera parte porque ya lo vimos. Filipenses, en la carta de los Filipenses, Pablo lo explica de una manera maravillosa. Voy rápido, ya lo vimos. Así que, si se sienten animados al estar en Cristo, si sienten algún consuelo en su amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si tienen algún afecto verdadero, mire lo que les dice Pablo, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y si nos quedamos en estos dos versículos, podríamos pensar que Pablo les está diciendo, esfuércense ustedes en hacerlo. Ustedes lo pueden hacer. Háganlo. Levántense cada día y mírense al espejo y digan, tú puedes llenarte de consuelo, tú puedes tener un mismo parecer ¿con quién? Otro ejemplo, con Merisita. Yo voy a tener el mismo parecer con Merisita. Voy a lograrlo. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores. No se trata de que yo soy el que tengo la razón y que yo soy el que voy a lograr argumentar y convencer al otro. No se trata de que yo hablo más bonito, mejor o tengo mayor preparación, porque incluso vamos a ver cómo más adelante Pablo dice que lo menospreciado del mundo fue lo que escogió Dios, no lo rimbombante, no lo elegante, no al preparado, no al rico, no al que tiene mucho que mostrar. Lo dice este mismo capítulo al final. Considerando a los demás como mejores que ustedes mismos, no busque cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es ser
iglesia. No es lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. Soy yo rindiéndome. Soy yo diciendo, aquí yo soy el que cedo, tú eres el importante. Ese es el nuevo pacto. Pon la otra mejilla, ama al enemigo. Va en contravía a lo que nosotros anhelamos. Por eso, esa vida solo se puede vivir en Cristo. Porque por más que yo quiera, no voy a ir a ponerle la mejilla al enemigo, la otra mejilla. Es Cristo actuando en mí, es que se vea la llama. Ahí es donde se ve la llama. Si no, no he comido suficiente auyama. Me hace falta más. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Después de decir todo lo que viene diciendo, no hagan nada por egoísmo, no busquen sus propios intereses, en fin, mejor dicho, en resumen, hagan lo que hizo Cristo. Si son Cristo, si son el cuerpo de Cristo, si son la iglesia, si habitan en Cristo, si Cristo habita en ustedes, si el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificador, es el que los ha levantado de los muertos, pues vivan Cristo, coman Cristo y vivan Cristo. ¿Y cuál es esa actitud? Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse, al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos mata y comer auyama, comer Cristo, comer Cristo, comer Cristo, comer Cristo, para que Cristo cada día se vea más, para que la iglesia evidencie a Cristo. Si todos los que estamos acá y en todo el mundo comiéramos suficiente Cristo para que se evidenciara en nuestras vidas, Cristo sería visto. Pero la realidad es que Cristo no es visto, porque la auyama no está siendo consumida adecuadamente. Hemos sido crucificados con Cristo para estar en Cristo, y al estar en Cristo, Él nos lleva a su cuerpo, que es su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y esa iglesia no desarrolla acuerdos humanos. No se trata de lo que nos convenga, ¿cómo es? ¿Cómo es? El CBY, ¿no? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cuánto me corresponde? ¿Cuánto me beneficia esta decisión? No se trata de eso. Los miembros se ponen de acuerdo no porque no son de conciliadores, no, porque han muerto con Cristo, viven en Cristo y actúan en Cristo. Y hay una sola cabeza que está comandando esas decisiones, es Cristo mismo, exactamente. La iglesia simplemente es Cristo. Regálenme 10 minuticos más, por favor. Voy a introducir el episodio 3 porque es importante, así lo desarrollemos la otra semana, lo voy a introducir. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice Pablo, y esto es importantísimo, y lo voy a repetir la próxima semana, pero los que están acá,
ya van a tener esto en su corazón para seguir comiendo Cristo la otra semana. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, wow, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Y pregunta Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y a manera de introducir esta verdad, simplemente quiero que reflexionemos, o los invito a que reflexionemos en lo siguiente. Somos rebeldes por haber nacido en Adán. ¿Adán fue rebelde? Yo no quiero creerle a Dios, le creo a Satanás, y por lo tanto lo desobedezco, porque yo no le voy a creer a Dios. Rebelde, y al haber nacido en Adán, nacimos con esa rebeldía, es parte de nosotros. Y ustedes ven a un bebé haciendo pataleta cuando nadie le ha enseñado a ser rebelde. ¿Por qué? Porque tiene eso en su ser, en su vida. Nace rebelde. Y somos rebeldes. Si no fuera así, no existiría esto. No sé cuántos miles de denominaciones hay en este momento en el mundo. Porque cada uno quiere hacerlo a su manera. Esta es mi manera, no, esta es la mía, no, esta es la mía, no es la mía. Y ahí se evidencia la rebeldía en la que somos presas. Y ahí se evidencia cuánto nos hace falta comer Cristo. Porque todos, yo soy partícipe de esto también. Y he sido partícipe de esto también. Y allí, pues apenas hay unas cuantas nombradas, pero hay miles en el mundo. Pero, y aquí es donde necesitamos revisar. Porque esto no lo vamos a solucionar. Ya creo que al contrario, cada día va a ser más y más y más. Pero sí podemos pensar en algo. Podemos pensar que al resucitar en Cristo, entendemos que Él lo es todo. Lo que estuvimos cantando. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Tú lo eres todo. Él lo es todo. ¿Y qué pasa si entendemos que Él lo es todo? Vamos reconociendo que no hay ninguna elección sabia, ninguna satisfacción verdadera, ningún regocijo pleno fuera de Cristo. Ninguna denominación, pastor, reunión, canto, predicación nos va a regocijar, nos va a dar plenitud, nos va a mostrar la gran verdad. Bueno, a veces hay momentos espectaculares donde las personas dicen, wow, qué espectacular ese canto o esa enseñanza o lo que sea, uy, me llenó, pero ¿cuánto dura eso? Pleno solamente en Cristo. Fuera de Cristo no lo hay. Por eso los miembros del cuerpo de Cristo no tienen comunión con doctrinas, no tienen comunión con personas, no tienen comunión con prácticas, no tienen comunión con denominaciones. No, esa no es nuestra comunión. No busquemos ese tipo de comunión. Eso le estaba pasando a esta iglesia de Corinto. Buscando, no, es que
yo no sé, y yo lo reconozco, yo buscaba como donde yo me sintiera contento, bien, como que, no, qué bonito, y si nos agradamos, espectacular que nos agrademos, y si nos sentimos felices juntos, qué maravilloso, pero no confundamos eso con la plenitud que da Cristo. No. Los miembros del cuerpo de Cristo tienen comunión con el Padre y con el Hijo, y Cristo es la cabeza del cuerpo. Miren, Dios no se revela por la Biblia, por Cristo mismo, aún por la naturaleza. No se revela para que lo entendamos doctrinalmente. Porque entonces las personas que Dios mismo no les dio mucha capacidad de entender, entonces ¿qué? Él no se reveló para que lo entendamos doctrinalmente, o para que le cantemos, o para que oremos desde fuera de Cristo. No. Él se reveló para que vivamos en Cristo, y al vivir en Él lo expresemos, se vea la auyama. Esa es la verdadera razón de que Dios se haya revelado en la naturaleza, en Cristo, en la Biblia, que es la palabra, que es quien apunta a la palabra, que es Cristo. Por eso, cuando expresamos a Cristo, podemos entender lo que es la comunión, porque ya yo salgo de la ecuación y Cristo es todo en mí, porque estoy sumergido en Cristo. Termino con esto. Algunos resucitados en Cristo se distancian porque se preocupan por muchas cosas que no son Cristo. Aquí estos muñequitos, a uno le gusta el arroz, a otro la pizza, a otro las galletas y al otro el espagueti. Y así somos nosotros, caprichosos. No es que a mí me gusta esto, no, a mí me gusta así. Eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Pablo. Y otros, de una manera realmente no tan sana, y lo vamos a ver después, dicen que yo soy de Cristo. Ejemplos de los gustos de nuestros espaguetis o de nuestras galletas. Por ejemplo, el orden de la liturgia, la disposición de las sillas, el día de reunión, quienes deben tomar la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden sacar una lista interminable. Ahora, que hayan énfasis, bueno, está bien, pero que eso nos divida, que eso nos lleve a enojarnos. ¿Y dónde está Cristo? Pero vamos madurando y los asuntos de forma ya no interesan. No nos dejamos distraer por lo que no es importante. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque puedo decir, y yo sé que muchos de ustedes lo pueden decir, hemos ido saliendo de la infancia poco a poco. Hemos ido saliendo de la infancia. Ya está siendo realmente, únicamente importante Cristo. Cada día Cristo es más nuestro centro y nuestro único deleite. Por eso solo comemos y hablamos Cristo. Ya no le jugamos a Cefas, a Pablo, a Apolos. Es que me gusta que sea así. Mire qué bonito hoy. Queremos cantar un canto. No estaba programado. ¿Y qué importa? Lo cantamos. Porque lo importante es Cristo. Cristo. Él
Él es el importante. Que Cristo y solo Él sea nuestro alimento. Que sepamos a Cristo, que tengamos fragancia de Cristo, que comamos cada día más Cristo para que se note Cristo en cada uno de nosotros y en la iglesia. ¿Sabía iba a decir algo? Me pareció que estaba alzando la mano. No, ok. Ok. Que Él solo sea nuestro alimento para que se vea, para que se vea. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, porque somos como los de Corinto, Señor, a pesar de tantas situaciones que vivimos, que hemos vivido y que seguimos viviendo. Tú nos tomas, nos levantas, y a veces ni siquiera queremos comer, somos como el bebé que no quiere compota y tú a las malas nos haces tragar la compota. Nos haces comer Cristo, Señor, para alimentarnos. Señor, solamente te clamo, Señor, que cada día, realmente, de verdad, Señor, seamos menos nosotros y más tú. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te alabamos y te exaltamos.